En 1908, un cartógrafo alemán llamado Richard Kiepert actualizó su Atlas de Europa Central. Borró un nombre, no porque el territorio hubiera desaparecido. Las montañas seguían ahí, los ríos también. La gente seguía hablando la misma lengua, comiendo la misma comida, enterrando a sus muertos en los mismos cementerios. Pero el nombre había dejado de ser oficial. Y en la cartografía del siglo XX, lo que no tiene nombre oficial no existe. Durante 30 años, un país entero vivió sin nombre en los mapas. Pasé meses intentando entender cómo ocurre algo así. Cómo se borra una nación. No con una guerra, no con una plaga, sino con tinta, con tratados, con el silencio acordado de las potencias que decidieron que ese lugar debía llamarse de otra manera. Lo que encontré no era solo historia de fronteras, era un manual, un método, y una vez que lo ves, lo reconoces en otros lugares, en otros siglos, incluso en el presente. Llegué a esta historia por un mapa, no un mapa famoso, uno impreso en papel barato, doblado tantas veces que las líneas de los pliegues casi borran las fronteras. Lo encontré en una caja de libros que nadie quería en un mercadillo de Budapest. Costó el equivalente a 2 euros. En ese mapa, fechado en 1885, aparecía un nombre que no reconocí. Un territorio marcado con color verde oscuro en el corazón de Europa Central. No era Austria, no era Hungría, no era ningún país que yo pudiera ubicar en el mapa mental que todos llevamos en la cabeza. Le pregunté a 3 historiadores. 2 me dijeron que era un error del cartógrafo. El tercero se quedó callado un momento y luego dijo algo que no he podido olvidar. No es un error, es lo que estaban borrando. Ese mapa tenía exactamente 30 años de vida cuando alguien decidió que el nombre que contenía debía desaparecer de la versión oficial de Europa. Para entender lo que se borró, primero hay que entender lo que existía. A mediados del siglo XIX, Europa Central era un mosaico de entidades políticas que no encajaban en las categorías que hoy damos por sentadas. Nación, Estado, frontera. Había principados que cambiaban de soberano cada generación. Ciudades que pertenecían a un imperio, pero funcionaban con las leyes de otro. Territorios que pagaban impuestos a 3 coronas distintas simultáneamente. El caso más extremo y menos estudiado es el de la región que los documentos de la época llamaban indistintamente por 3 nombres en 3 idiomas distintos. En alemán, Ruthenien; en polaco, Ruś; en la lengua de sus propios habitantes, Rusini, los rutenos. Un pueblo de agricultores y pastores que habitaba las laderas de los Cárpatos desde antes de que existiera ninguno de los imperios que eventualmente los reclamarían como súbditos. 4 millones de personas, una cultura de siglos, o 3 nombres, y ningún estado propio. Lo que hacía su situación única no era la pobreza, aunque eran pobres. No era la geografía, aunque vivían en montañas difíciles. Era esto. Tenían una identidad colectiva claramente definida, una iglesia propia, una literatura, una historia documentada, pero carecían de lo que el siglo XIX había decidido que era necesario para existir oficialmente. Carecían de un Estado que los nombrara. 1867. El Imperio Austrohúngaro firma el compromiso que lo divide en 2 mitades. Austria al oeste, Hungría al este. Los Cárpatos, donde vivían los rutenos, quedan dentro de la mitad húngara. Esto importa porque Hungría tenía en 1867 un proyecto muy claro: magyarización. La conversión sistemática de todas las minorías étnicas del reino en húngaros. No mediante la violencia directa, sino mediante algo más lento y más eficaz: los registros oficiales.
Los registros de nacimiento, matrimonio y muerte comenzaron a escribirse únicamente en húngaro. Los nombres propios fueron traducidos o directamente reemplazados. Las escuelas en lengua rutena fueron cerrando, una por una, entre 1880 y 1910. No necesitas quemar una cultura, solo necesitas dejar de escribirla. Primer paso: eliminar el nombre de los documentos administrativos. Parece menor. No lo es. Los documentos administrativos son la realidad oficial. Si tu pueblo no aparece en el censo con su nombre, si tu iglesia figura como una rama de otra institución, si tu lengua no tiene código en los formularios del Estado, entonces, para el Estado no existes como entidad diferenciada. Existes como individuo, como número, pero no como pueblo. Esto ocurrió en el territorio ruteno entre 1880 y 1900, de manera acelerada y documentada. Los archivos del Ministerio de Interior austrohúngaro, parcialmente disponibles en Viena, muestran el proceso con una claridad incómoda. Segundo paso: dividir el nombre entre entidades distintas. A finales del siglo XIX, los que se llamaban rutenos comenzaron a aparecer en los documentos oficiales, fragmentados en categorías diferentes. Algunos eran clasificados como ucranianos, una identidad emergente con apoyo de los nacionalistas del Este. Otros como rusos, favorecidos por el paneslavismo de San Petersburgo. Otros simplemente como grico-católicos, una categoría religiosa que reemplazaba a la étnica. Un pueblo, 3 etiquetas nuevas, y el nombre original desapareciendo de los documentos oficiales. No lo llamaron borrado, lo llamaron clarificación etnográfica. Tercer paso: reescribir la historia del territorio como parte de otra historia. Las potencias que se disputaban la región, Austro-Hungría, Rusia y más tarde la Polonia, que renacería en 1918, ni cada una tenía su versión de quiénes eran los habitantes de los Cárpatos y a qué historia pertenecían. Los historiadores rusos los describían como el eslabón occidental del mundo eslavo oriental. Los historiadores austrohúngaros los describían como un pueblo sin historia propia, definido solo por su relación con el imperio. Los historiadores polacos los ignoraban mayormente, o los absorbían en una narrativa más amplia de la nación polaca. Ninguna de estas versiones tenía espacio para un pueblo que sencillamente existiera por sí mismo. Cuarto paso: esperar a la guerra y redibujarlo todo. 1918. El imperio austrohúngaro se derrumba después de 4 años de guerra. Las potencias vencedoras se reúnen en París para redibujar Europa. El principio que guía el proceso, oficialmente al menos, es la autodeterminación de los pueblos, el derecho de cada nación a gobernarse a sí misma. Los rutenos de los Cárpatos envían una delegación a París. Piden su propio Estado, o al menos autonomía dentro de uno nuevo. Tienen argumentos históricos, demográficos, culturales. La delegación rutena, en la Conferencia de Paz de París, presentó documentos firmados por 1.728 comunidades que representaban a más de 400.000 personas reclamando autodeterminación. Las grandes potencias los escucharon, tomaron notas y luego asignaron el territorio a Checoslovaquia, con la promesa de una autonomía que tardaría 20 años en llegar y que nunca llegó del modo que se prometió. El nombre Rutenia de los Cárpatos apareció en los mapas, pero como región dentro de otro estado, no como nación. Era el mismo territorio, las mismas montañas, la misma gente, otro nombre, otro marco, otra historia oficial. Hay una cosa que los archivos de la magyarización, la Conferencia de París y los cartógrafos de Viena no pudieron borrar: las canciones. La tradición oral rutena sobrevivió al siglo XIX, sobrevivió a la Primera Guerra Mundial,
Sobrevivió a la anexión soviética de 1945. Sobrevivió a 40 años de comunismo que clasificaba a los rutenos oficialmente como ucranianos. Sobrevivió porque nadie puede confiscar lo que se canta en voz baja en una cocina en invierno. En 1991, cuando la Unión Soviética se disuelve, algo curioso ocurre en las laderas de los Cárpatos. Pequeños grupos en Eslovaquia, Polonia y lo que acababa de convertirse en Ucrania empiezan a usar otra vez la misma palabra para describirse a sí mismos. Rusini, los rutenos. El nombre que había desaparecido de los mapas en 1890 volvía a aparecer en los documentos oficiales 100 años después. No como nación soberana, sino como minoría reconocida. Pero reconocida. El Parlamento eslovaco los reconoció oficialmente en 1995, a Ucrania en 1991, Polonia en 2005. No tienen un Estado propio. Probablemente nunca lo tendrán. Pero tienen algo que el siglo XIX intentó quitarles. Un nombre oficial en los documentos del Estado. El mismo nombre que usaban sus bisabuelos, antes de que alguien decidiera que debía desaparecer. Los rutenos no son el único ejemplo, son el más claro. El mismo patrón aparece en al menos una docena de casos entre 1850 y 1950. Los Sorbs en Alemania, los Lemkos en Polonia, los Wends en el sur de Europa Central, los Aromunos en los Balcanes. Pueblos que existían con claridad en los mapas de 1800 y que a finales del siglo XX aparecen como notas a pie de página en la historia de naciones más grandes. El historiador Eric Hobsbawm escribió que el siglo XIX no descubrió las naciones. Lo que no encajaba en las fábricas lo desechó. A veces me detengo y me pregunto si estoy viendo un patrón que no existe. Si la historia de los rutenos es simplemente la historia de un pueblo pequeño en el momento equivocado, sin más. Y luego pienso en los 4 pasos. Eliminar el nombre de los documentos oficiales. Fragmentar la identidad en categorías distintas. Reescribir la historia como parte de otra historia. Esperar el momento geopolítico adecuado para redibujarlo todo. Este método no tiene fecha de caducidad. En este momento hay pueblos en Asia Central, en el Cáucaso, en África Oriental, que están viviendo alguna versión de estos 4 pasos. Sus nombres aparecen en los documentos con comillas, o entre paréntesis, o como subconjunto de una etnia mayor que alguna capital distante ha decidido que los contiene. El debate sobre si son una nación o una tribu, un pueblo o una población, no es un debate académico. Es el paso previo a la decisión sobre si merecen nombre propio en el mapa siguiente. El cartógrafo Richard Kiepert, el que borró el nombre en 1908, no era un villano. Probablemente era un profesional meticuloso que actualizaba su atlas según las instrucciones del Estado que lo financiaba. Eso es lo que hace que el método sea tan eficaz. No requiere maldad, solo requiere burocracia. Vuelvo al mapa del mercadillo de Budapest. Lo tengo sobre la mesa mientras escribo esto. El papel ha adquirido ese color entre amarillo y gris que solo da el tiempo. Los pliegues forman una cuadrícula casi perfecta sobre Europa Central. Y ahí, en el corazón de esa cuadrícula, el nombre en verde oscuro que ningún mapa oficial usaría 20 años después. Pienso en quien lo dibujó. En 1885, ese cartógrafo no sabía que estaba documentando algo que iba a desaparecer. Simplemente dibujaba lo que veía, lo que existía. El mapa no mintió. El mundo que vino después decidió que la verdad del mapa era incómoda. Los mapas no son neutrales, nunca lo fueron.
Son decisiones políticas dibujadas con tinta. Y cada vez que una decisión política borra un nombre, hay alguien en algún lugar que lo sigue pronunciando en voz baja. En una cocina, en una canción, en un documento que nadie considera oficial. Porque resulta que lo que no tiene nombre en el mapa puede sobrevivir 100 años y volver a aparecer cuando nadie lo espera. Pues los rutenos lo hicieron. Y eso, me parece, es la parte de la historia que los mapas nunca saben contar. ¿Por qué los tratados de paz de 1919 invocaron el principio de autodeterminación para algunos pueblos y lo ignoraron para otros, usando los mismos argumentos geográficos y demográficos? ¿Por qué los registros administrativos del Imperio Austrohúngaro, que documentaron el proceso de magyarización con precisión burocrática, siguen siendo de acceso restringido en algunos archivos de Budapest? ¿Por qué el reconocimiento oficial de los rutenos como minoría en Ucrania, concedido en 1991, fue disputado y parcialmente revertido en los años siguientes? ¿Por qué los mapas escolares que todavía se usan en varios países europeos representan la distribución étnica de Europa Central con fronteras que corresponden a 1920, no a la realidad anterior, a 1880? ¿Por qué ese mapa de Budapest, con ese nombre en verde oscuro, costó 2 euros y nadie lo quería? No tengo respuestas. Solo el mapa sobre la mesa y el nombre que alguien intentó borrar. Y la certeza de que el borrado casi funcionó.